Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Dentro del espectro fanático que siempre acompaña y acompañó al movimiento adventista verdadero, no faltan las iniciativas en forma de movimientos independientes desleales, con la evidencia de la Escritura y el testimonio del espíritu de profecía, así como con la esposa, que junto a otros errores albergan una visión equivocada de la escatología. Me refiero específicamente a los ministerios que, adheriéndose a la idea predeterminista mayoritaria en el protestantismo apóstata, consiste en que el tiempo de la venida de Cristo depende de una fecha fijada de antemano, se creen capaces de descifrar esa fecha mediante sus cálculos y se sienten libres de anunciarla gracias a lo asequible de las tecnologías de la información en las redes sociales. En correspondencia con su ideología, suelen ser una fuente volcánica de noticias que en el mejor caso son mezcla de hechos objetivos con interpretaciones cuestionables y que sirven a su propósito de hacerse imprescindibles ante todos aquellos a quienes logran interesar con su enfoque sensacionalista, por proporcionarles esa privilegiada, entre comillas, información que de otra forma no tendrían. Eso afecta incluso a hermanos que están fundados en la fe del tercer ángel, que no concuerdan con la fijación de fechas, con el falso evangelio o con el falso Cristo, que están predicando esos ministerios, pero que están ávidos de noticias sobre hechos que saben que van a tener lugar en el desenlace de la crisis. La pregunta es, ¿tiene sentido que estemos poniendo nuestro foco en la información, verídica o no, relativa a los acontecimientos mundiales a fin de calibrar la proximidad de la venida de Cristo? Y verdaderamente, ¿tiene sentido dar crédito y depender de noticias procedentes de quienes sabemos que se alejaron de la verdad, si es que alguna vez la tuvieron? Debemos ser cautos con los medios de información, pues somos muchos más permeables de lo que pensamos a la información que recibimos. Los medios públicos de información saben que es posible condicionar la opinión de las masas, incluso sin adoctrinar y sin manipular las noticias, simplemente seleccionándolas convenientemente. La respuesta a estas dos preguntas planteadas es negativa y expresada en pocas palabras. La pronta venida de Jesús no depende de la magnitud de la degradación moral del mundo, no depende de los avances del papado, del apoyo que reciba el protestantismo apóstata en Estados Unidos y Europa, ni tampoco de lo inminente que puede ser o parecer la ley dominical. Depende del estado espiritual de la Iglesia que representa al Dios vivo. Lo anterior no equivale a negar el hecho de que una vez que la Iglesia esté preparada, vendrá la ley dominical, el decreto de muerte y por descontado la liberación del pueblo de Dios y la venida de Cristo. Tampoco niego la necesidad de seguir el pulso a la actualidad político-religiosa, tanto en Estados Unidos como en Europa, especialmente por parte de quienes ocupan puestos de responsabilidad, con el fin de estar alerta, informar, advertir y en su caso protestar ante las instituciones, tal como hizo en su defensa de la libertad religiosa Alonzo Jones en la era de 1888,
con un éxito aplastante e insospechado que solo se puede explicar en vista de su mandato divino. El hermano Jones afirmó también que nunca había percibido las bendiciones de Dios en una medida tal como cuando habló ante el comité de la Cámara en la última audiencia. Dijo que era como si se le aparecieran escritas en la pared o suspendidas en el aire ante él las frases que tenía que pronunciar. Y no era solo que ellos mismos sintieran que tenían la bendición, sino que todos los presentes pudieron darse cuenta de que estaba allí el poder de Dios de la forma más evidente. Recordemos algunos puntos en la Biblia y los escritos de Elena White al respecto de la venida de Cristo y el fin del mundo. Número 1. Las bodas del Cordero tienen lugar cuando su esposa se ha preparado. Apocalipsis 19, 7 y 8. No, cuando los poderes de este mundo se deciden por fin a cumplir el papel que la profecía les ha asignado. Número 2. Leemos: Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar te es venida, porque la mies de la tierra está madura. Apocalipsis 14:15. La mies son los escogidos. Los malos son las uvas, la vendimia. Las uvas no maduran antes que lo haya hecho la mies. Ley dominical. Respecto a los avances de la ley dominical, como indicador de la venida de Jesús, es necesario recordar que en 1888, la ley dominical estaba en Estados Unidos mucho más avanzada que ahora. No obstante, Cristo no pudo venir debido a que su pueblo no lo recibió en el mensaje de la justicia por la fe de Cristo, con el que el cielo intentaba prepararlo mediante sus mensajeros delegados, Alonzo Jones y E.J. Waggoner. En su gran misericordia, el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Waggoner y Jones. Este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Presentaba la justificación por la fe en el garante. Invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Muchos habían perdido de vista a Jesús. Necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona, a sus méritos, a su amor inalterable por la familia humana. Todo el poder es colocado en sus manos y Él puede dispersar ricos dones a los hombres, impartiendo el inapreciable don de su propia justicia al desvalido agente humano. Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Es el mensaje del tercer ángel, que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento del Espíritu. No solo es que el proyecto de ley dominical estuviera avanzado, los bautistas del séptimo día y los judíos ya habían claudicado sin ofrecer resistencia, sino que una publicación oficial adventista de mayo de 1891 proporcionaba un listado de 126 páginas con todas las leyes dominicales aprobadas hasta el momento en 45 estados y territorios de Estados Unidos. Para esto, ver El retorno de la lluvia tardía de Ron Dufil, volumen 1, página 494. Había hermanos adventistas multados y encarcelados, ya por transgredir leyes dominicales. Ahora estaba a punto de aprobarse la ley equivalente nacional. Pero semanas antes del debate en el Congreso de Estados Unidos sobre la ley dominical, la propuesta del senador Blair, el pueblo de Dios había rechazado en gran medida
ese mensaje que llevaba con él el derramamiento del Espíritu Santo en la lluvia tardía y el consiguiente fuerte pregón. Tal como hicieron los judíos con Cristo, nuestros antepasados, en lugar de ver ese mensaje, algo preciosísimo, vieron algo peligroso y lo resistieron. La falta de voluntad para renunciar a opiniones preconcebidas y aceptar esta verdad fue la principal base de la oposición manifestada en Minneapolis contra el mensaje del Señor expuesto por los hermanos E.J. Waggoner y A.T. Jones. Suscitando esta oposición, Satanás tuvo éxito en impedir que fluyera hacia nuestros hermanos en gran medida el poder especial del Espíritu Santo que Dios anhelaba impartirles. El enemigo les impidió que obtuvieran esa eficiencia que pudiera haber sido suya para llevar la verdad al mundo, tal como los apóstoles la proclamaron después del día de Pentecostés. Fue resistida la luz que ha de alumbrar a toda la tierra con su gloria, y en gran medida ha sido mantenida lejos del mundo por el proceder de nuestros propios hermanos. El pueblo remanente, nuestros hermanos, de hace algo más de un siglo, no pudo recibir entonces el Espíritu Santo, y no pudo, ni ha podido hasta ahora, predicar el Evangelio al mundo con poder, faltándole el arrepentimiento que Dios esperaba y al que el testigo fiel sigue llamándonos. No es solo que no tengamos el poder, tampoco tenemos ideas claras sobre el Evangelio, y así no es posible predicarlo a toda nación, tribu, pueblo y lengua. Tristemente, el tipo de evangelio que se suele promocionar mayoritariamente entre nosotros como representando la ortodoxia está mucho más lejos de los hombres, Jones y Waggoner, y del mensaje enviado por Dios mediante ellos, que del tipo de evangelio que presentan las iglesias populares que la profecía describe como caídas. Y esa confusión tiene un origen claro. Las muchas y confusas ideas en relación con la justicia de Cristo y la justificación por la fe son el resultado de la posición que usted ha tomado hacia los hombres y hacia el mensaje enviado por Dios. Es por ello que creo que buscar las señales de la proximidad de la venida de Jesús en cualquier otra parte que no sea el estado de la iglesia remanente es buscar en el sitio equivocado. Es como para los israelitas vagando en el desierto, que hubieran ido a buscar en los noticieros de los cananeos las señales de la proximidad de la entrada de Israel en la tierra prometida. Algunos aceptan que en 1888 estuvo a punto de aprobarse e imponerse la ley dominical nacional, y que al fallar el pueblo de Dios quedó diferida la venida de Cristo. Pero creen que ahora Dios no puede esperar tanto, y que Jesús regresará aunque su pueblo no esté preparado. Esta vez su paciencia se agotará y vendrá, si su pueblo está preparado, como si no lo está. ¿Es una idea razonable? ¿Se hace difícil creer que Dios pueda esperar muchos años más? Esto es lo que escribió Elena White con tristeza 13 años después de 1888. Tal vez tengamos que permanecer aquí, en este mundo, muchos años más, debido a la insubordinación como le sucedió a los hijos de Israel. Si Jesús no pudo venir poco después de 1888, debido a que su pueblo falló, pero esta vez va a venir aunque su pueblo siga fallando, eso significaría la victoria de Satanás en el conflicto de los siglos,
ya que el Señor desea, mediante su pueblo, contestar las acusaciones de Satanás, mostrando los resultados de la obediencia a los principios rectos. cuando Cristo venga, contará con el grupo de Apocalipsis llamado los 144,000. Sus fieles lo honrarán cuando venga en gloria y serán parte sustancial en la respuesta a los interrogantes planteados en el conflicto de los siglos. Los 144,000, los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere, habiendo sido trasladados de la tierra de entre los vivos, son contados por primicias para Dios y para el Cordero. Estos son los que han venido de grande tribulación, han pasado por el tiempo de angustia, cual nunca ha sido desde que ha habido nación. Han sentido la angustia del tiempo de la aflicción de Jacob, han estado sin intercesor durante el derramamiento final de los juicios de Dios, pero han sido librados, pues han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. En sus bocas no ha sido hallado engaño, están sin mácula delante de Dios. Si Dios no puede decir con verdad, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, entonces Satanás ha vencido en el conflicto. Pero sabemos que Dios podrá decir eso con verdad, y que será Él quien venza. De hecho, los únicos que pueden predicar con eficacia el mensaje de los 3 ángeles, descrito en Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 12, son los descritos en los versículos precedentes, del 1 al 5 del mismo capítulo, los 144,000. Ellos serán los que predicarán este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y ellos podemos y debemos ser nosotros. No es la bestia, ni el falso profeta, no es Satanás quien marca la agenda, ni los tiempos en el conflicto de los siglos, ni en su resolución. Es solo desviando del verdadero Cristo, del verdadero Evangelio al pueblo remanente de Dios, como logra el diablo demorar la segunda venida y su propia destrucción, así como el mal tiempo que le espera hasta que le llegue finalmente. Aunque visto por nosotros haya una prolongada demora, es el Dios Todopoderoso quien marca los tiempos, y Él ha determinado que el momento de la venida de Cristo sea cuando su esposa esté preparada. Solo así puede vencer y convencer en la resolución del conflicto de los siglos. Para quienes formamos parte del pueblo remanente, no tiene sentido buscar en el mundo los indicativos de la proximidad de la venida de Cristo. Ciertamente se espera que prestemos atención a los avances del papado y de la ley dominical. Además, por el motivo ya expresado anteriormente, para llamar la atención de las personas a fin de que descubran cuál es el futuro próximo de este mundo, quién es su enemigo y quién es su amigo, y despierten a la realidad de la crisis y del conflicto de los siglos, así como a su necesidad de conocer el Evangelio y decidir de qué lado se pondrán en el conflicto. Los avances del papado, del falso profeta y de la ley dominical, y también las guerras, los terremotos, las pestilencias y la degradación moral del mundo, son señales de la proximidad del fin y han de servir como una oportunidad para el evangelismo. Sin duda, propiciarán que la gente esté dispuesta a prestar oído a un mensaje que de otra forma difícilmente atraería su atención. Pero ninguna de esas señales es determinante para que sepamos lo cerca que está el fin del fin. El único acontecimiento en Mateo 24 que precede inmediatamente a la venida de Cristo y el fin del mundo es la predicación del Evangelio a todo el mundo por testimonio. Es Jesús quien lo declara. Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 al 3, describe el motivo de la demora
y permite deducir qué es lo que precipitará el fin del mundo. Según la escena descrita, aparentemente todo está a punto en el mundo, pero falta lo más importante. Los siervos de Dios no han sido aún sellados y no parecen estar aún preparados para recibir su sello. En consecuencia, los 4 ángeles han de seguir reteniendo los vientos según una orden divina. Ese es el momento exacto en el que ahora nos encontramos en la profecía. Si Dios permitiera que la última batalla espiritual tuviera lugar sin que su pueblo haya sido sellado, eso significaría su destrucción y significaría también la derrota de Dios en el conflicto de los siglos. Una vez más, el factor determinante es la preparación de su pueblo. No hay algo extraño en que mientras nosotros estamos pendientes de cómo está el mundo, a fin de ponderar la proximidad de la venida de Jesús, todo el cielo esté pendiente de cómo estamos nosotros para dar a los 4 ángeles la orden de soltar los vientos y permitir que se aceleren los acontecimientos y la crisis llegue a su fin. Los 4 ángeles no están esperando a que haya más guerra, más miseria, más pecado, ni a que avance más la ley dominical para enviar a su Hijo a recogernos. Lo que están esperando es que el mensaje del testigo fiel a la Odisea dé su fruto, que haya un arrepentimiento, que esté preparado su pueblo para recibir el sello de Dios y la lluvia tardía, para dar la advertencia final al mundo, para resistir la prueba de la ley dominical y para recibir a Cristo en su segunda venida. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos. Será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pero para predicar el Evangelio a todo el mundo, es imprescindible el derramamiento del Espíritu Santo en la lluvia tardía, y nuestra triste e increíblemente desconocida historia denominacional desde 1888 nos enseña que eso no depende de cuán cerca esté o parezca estar la ley dominical, o de cuán frágil sea la actividad de la bestia y el falso profeta. Depende del arrepentimiento en la Odisea, depende de cómo esté tu corazón y el mío, depende de si seguimos viendo peligroso el mensaje, que es precioso, y de si exiliamos al espíritu de profecía que lo apoya, al degradarlo, negándole autoridad doctrinal. En resumen, depende de que hayamos aprendido las lecciones de nuestra historia y no persistamos en la resistencia al mensaje que el Señor nos trajo ya en 1888 y la década que lo siguió, a fin de prepararnos para la traslación. Jesús, el testigo fiel y verdadero, el que no se equivoca, tiene buenas noticias para nosotros, noticias que son frescas y que son determinantes. Yo reprendo y castigo a los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo.